La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. 7 de la mañana con casi 5 minutos. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Ruth León, estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040. Estamos comenzando la semana y también comenzando la programación de tu estación. Muchas gracias a todos los que día a día siguen este programa, que madrugan, que se levantan temprano o quienes nos están escuchando también a través de internet, ya en repetición, quienes comparten esta información. De verdad, muchas gracias, que se estén sumando a aprender más de salud y nutrición y sobre todo de hacerlo de una manera responsable, con invitados pues informados y actualizados sobre los temas. Eso es lo que tratamos todo el equipo de Radio Mujer, llevarles esta información de manera lo más actualizada posible y ahora sí que con los especialistas en cada uno de los temas que aquí tratamos. Recuerda que también si a ti te interesa que toquemos algún tema, algún punto en específico, pues nos puedes escribir, nos puedes llamar, nos puedes sugerir de qué te gustaría que platicáramos. Y el día de hoy, bueno, pues el tema que les tengo preparado es muy interesante, es un tema que, bueno, pues causa cierta controversia y son las famosas dietas cetogénicas. Estas famosas dietas donde, bueno, te dicen, ¿sabes qué? Puedes comer toda la carne que tú quieras, no importa que sea el menudo, la pancita, el chicharrón. Bueno, vamos a ver cuáles sí estarían autorizadas y de qué manera podrían utilizarse, ¿no? En algunos casos, pero para que se vayan haciendo en su mente una idea, pues son aquellas donde te dicen, no, la fruta está prohibida, las tortillas ni las voltees a ver, ¿no? El pan, etcétera, y bueno, en muchas ocasiones hasta te prohíben hacer el ejercicio, te dan nada más una hojita, ¿no? Donde te dicen, bueno, menudito sí, carnitas, birria, consomés, y dices, bueno, qué barbaridad, y luego lo sigues y sucede que bajas, pero bueno, esta pérdida de peso ya veremos que no es de una manera saludable y el por qué se puede llegar a reducir comiendo de esta manera. Y para eso, bueno, nadie mejor que nuestro invitado del día de hoy. Él es Luis Quiroga, ya es doctor, el doctor Luis Quiroga, y bueno, pues es especialista en todos los temas de nutrición deportiva. Así que pues le doy la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Muy buenos días, Ruth. Como siempre, un placer estar aquí con todos tus radioescuchas. Como tú lo mencionaste, es un tema muy controversial que ha tenido cierto auge a partir de algunos años y que es uno de los más socorridos muchas veces para la pérdida de peso de manera inmediata, ¿no? Como se menciona. Claro. Yo creo que vamos a estar aclarando algunas dudas de todos tus radioescuchas y pues platicaremos acerca de la importancia, sobre todo de los mitos que pueda haber o que giran alrededor de este tipo de dietas. Así es. Y claro, es una alternativa, Luis, tú y yo lo sabemos, pero cuando no se lleva de una manera responsable, ética, profesional, puede llevar a un desbalance en el metabolismo de las personas e incluso ser perjudicial. Así es. Hay que, yo creo que iniciar mencionando que no hay una dieta ideal, digamos, ¿no? Que cada uno de nosotros necesita una alimentación personalizada y que esto, por supuesto, que la nutrición tiene que ser de esa manera. Este tipo de dietas, si bien es cierto, se utilizaban por ahí de los años 20 en el tratamiento de la epilepsia, principalmente en los niños, y que poco a poco empezaron a haber algunos beneficios en el peso, como tú lo mencionas, en el peso, no así en la composición corporal, que hay que aclarar dos cosas diferentes, ¿no? Lo que es la diferencia entre el peso y la composición corporal. Okay. El peso, entendamos por lo que yo me subo a una báscula y que me dice yo peso 80 kilos, ¿no? Ajá. Y cuando hablamos de la composición corporal, estaremos hablando de la discriminación de los elementos y componentes que precisamente le dan esa estructura al peso. ¿A qué me refiero? Al agua, al tono muscular, a la grasa, al tejido óseo, a la estructura, en este caso, la estructura ósea, y por supuesto algunas otras masas residuales, ¿no? Como piel y otros componentes más. Entonces, lo que importa es si vamos a meternos a un plan de alimentación y si nuestro objetivo es la reducción en el peso, así entre comillas se los menciono, tenemos que buscar siempre que la pérdida sea en componentes que de alguna forma estén por encima de lo recomendado, de lo saludable, que en este caso sería como la grasa corporal. Claro, porque hay regímenes que puedes hacer de algunos días y lo que pierdes es agua.
¿no? Y así mismo la recuperas y nada más fue una deshidratación, fue una pérdida de peso que no era saludable, ¿no? Entonces, como dices, la grasa es lo importante de estar reduciendo este componente. Luis, entonces, ¿cómo definiríamos una dieta cetogénica? Una dieta cetogénica la definiríamos como una dieta con un bajo porcentaje de distribución de hidratos de carbono. Estamos hablando por ahí de entre el 20 y el 40. Bueno, depende sea el caso, estamos hablando de gramajes, podemos hablar de menos del 5%, podríamos mencionarlo, con un alto consumo ya sea de grasas o un alto consumo de proteínas o ambos, porque hay muchas variantes en este tipo de dietas, ¿no? Hay dietas donde se prescribe mayor cantidad de grasa y hay dietas donde se prescribe mayor cantidad de proteínas. Entonces, como una variación, digamos, en este tipo de estructura de alimentación, diríamos que es una dieta donde se reduce al máximo el consumo de hidratos de carbono y se permite mayor cantidad de grasas y proteínas, independientemente, bueno, de sus variantes, dependientemente del tipo de grasa o el tipo de proteína. Ok, a eso le llamaríamos este término, pues que médicamente nosotros lo conocemos como una dieta cetogénica, donde se suprime incluso el consumo de carbohidratos de buena calidad, como lo podría ser una fruta, por ejemplo, a expensas de aumentar el consumo entonces de grasa y de proteínas. Es que en promedio serían como alrededor de 20 a 40 gramos al día de hidratos de carbono, o sea, estamos hablando de casi nada. Prácticamente ¿no? Menos nada, del 5%, ¿no? Por ahí estaríamos hablando. Como lo mínimo indispensable para que a lo mejor tu cerebro por ahí Así es. Y esto tiene pues un fundamento metabólico, digamos, ¿no? El hecho de que nuestro cuerpo no consuma hidratos de carbono, sabemos que de antemano esta es una fuente energética por excelencia y es la principal fuente de energía que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo siempre busca hacerlo más energéticamente posible, eficiente, cuando se restringen los hidratos de carbono y el cuerpo detecta que de alguna manera no tenemos como esa energía que proviene de este elemento, pues busca otros elementos que hagan como esa función. Si bien es cierto la grasa, pues tenemos la mayor cantidad de reserva energética de nuestro cuerpo de grasa corporal. Entonces la grasa va a suplir de alguna manera esa fuente energética y por ende el paciente se va a ver como beneficiado de alguna forma en ir perdiendo con ciertas condiciones, no aclaro que no en todos los casos, ciertas condiciones en cuanto a la estructura de la grasa corporal, por eso es que son dietas como muy socorridas. Yo te restringo los hidratos de carbono, pero nuestro cuerpo busca grasas para obtener esa energía y pues de alguna forma se ven ciertos beneficios en la composición. ¿Qué pasaría internamente? O sea, ¿qué hace el cuerpo ante esta falta de energía que no se la estamos dando a través de los alimentos? El cuerpo busca siempre, como comentaba, ser lo más apto energéticamente posible. Si nosotros no tenemos un elemento, nuestro cuerpo busca de dónde sacar para poder proveer esta energía, ¿no? Nuestro cuerpo puede formar glucosa, que es el principal elemento energético en nuestro cuerpo, de otros componentes. ¿De qué componentes? De las proteínas, por ejemplo, de algunos aminoácidos glucogénicos puede formar esa glucosa o por la oxidación de los ácidos grasos, nuestro cuerpo va a obtener energía con mayor eficacia, digamos, porque energéticamente la grasa nos aporta más energía que los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, ese fundamento de energía, el cuerpo de alguna forma lo satisface en ese aspecto. Solamente estamos hablando de la energía, pero hay otras cuestiones metabólicas que implican que no sería como lo más recomendado el utilizar todo el tiempo estas cuestiones energéticas por medio de este elemento de la grasa. Sí, sonaría muy bonito, ¿no? Bueno, a partir de que no tienes esta fuente de energía de los hidratos de carbono, bueno, pues tu cuerpo echa a andar mecanismos para utilizar sus reservas y esto parecería muy favorable. Así es, y se puede ver muchísimos beneficios en otros aspectos, por ejemplo, desde controlar la glucosa en pacientes, por ejemplo, diabéticos, o siempre y cuando estén controlados, tú más que nadie lo sabe, tú eres la experta en ese tema. También pacientes que tengan algún tipo de dislipidemia, por ejemplo, con problemas de colesterol, pero con ciertos tipos de grasa también, eso hay que mencionarlo. Eso es importante, o sea, se manejan muchos beneficios de este tipo de dietas, pero sin embargo, a veces la literatura o en los medios donde nos informamos lo manejan de manera muy general, sin meterse en aspectos fisiológicos o metabólicos, que es donde el paciente tendría que echarse como un clavado y revisar como bien de qué estamos hablando. Pues, qué padre que utilice la grasa como fuente de energía, o qué padre que me dejen consumir este tipo de grasa, ojo, pero hay de tipos a tipos que de alguna forma son los que van a tener como estos beneficios en este tipo de dietas, ¿no? Definitivamente. Así que bueno, pues regresando, Luis, del corte, creo que nos va a ser muy útil saber
cuáles sí, qué tipo de grasas son las saludables que a lo mejor podrías aumentar el consumo y bueno, bajo qué condiciones y sobre todo siempre es importante la individualización. Recuerden que somos muy diferentes cada ser humano y en eso nos tenemos que basar también para personalizar nuestra dieta. Nos vamos a una pausa, pero volvemos, no te vayas. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Muy bien. 7 de la mañana con 18 minutos, regresamos aquí a tu programa en línea. Estamos hablando el día de hoy acerca de las dietas cetogénicas y su impacto en la salud. Estamos aprendiendo qué tan recomendables son. Y bueno, pues ya decíamos antes de la pausa que claro que siempre es importante consultar, ¿no? Individualizar. Y si algún profesional de la salud a veces decidimos disminuir este porcentaje de hidratos de carbono, es bajo ciertas condiciones, o sea, es de una manera, calculada exactamente a tus necesidades individuales y no va a ser una hojita de esas que te dan donde dicen, pues come toda la carne que quieras sin medida y no importa que sea birria, menudo, consomé. Ojo con esas hojitas que sí, efectivamente son unas dietas altas en grasa, altas en proteína, que después la consecuencia, bueno, pues también puede ser perjudicial a tu salud. Ahorita vamos a hablar de las consecuencias de una dieta mal llevada a cabo como lo es El doctor Luis Quiroga está con nosotros esta mañana en el programa platicándonos acerca de estas dietas cetogénicas. Entonces, Luis, para los que no nos escucharon, entonces, características de una dieta cetogénica, ¿cuál sería la principal? Mencionábamos que vamos poniendo de ejemplo como cuál sería como la dieta que de alguna forma sería como la, entre comillas, la normal, generalizada en cuanto a la distribución de nutrientes. Una dieta, digamos que sería como la que todo el mundo debería de tener, claro, con ciertas características, por eso comentamos que tenemos que individualizarlo, pero que de alguna forma es la que de manera más general se puede manejar. Los hidratos de carbono van a ocupar entre un 40 y un 60% de la distribución total calórica, ¿no? de la dieta. Las proteínas por ahí andarán entre un 10 a un 15%, un 20%, depende de las características del paciente, y el resto sería de grasas, ¿no? Estamos hablando de una dieta como general. En el caso de la dieta cetogénica pasa todo lo contrario. La dieta cetogénica se reduce a un menos del 5%, digamos, de hidratos de carbono, y la distribución de grasas y proteínas pudieran andar entre el 40-45% de cada uno de ellas, o muchas veces más de las grasas o muchas veces más de proteínas, depende de las variantes del tipo de dieta cetogénica. Entonces, en otras palabras, lo que se busca es reducir al máximo los hidratos de carbono para utilizar otras fuentes energéticas que viene a suplir precisamente esa funcionalidad que tiene ese nutriente, que en este caso serían las grasas o las proteínas. Sería como de alguna manera poner al cuerpo, forzarlo un poquito a que tenga esas reservas y por lo tanto se puede lograr la pérdida de peso, o cómo explicaremos esto? Diríamos que sería como los principios. Lo que comentábamos, que el cuerpo, al no verse, al no saber que está utilizando originalmente los hidratos de carbono como fuentes energéticas, busca eficientemente otro nutriente, que en este caso serían las grasas, para satisfacer esas demandas de energía, esas demandas de energía meramente, porque son nutrientes diferentes que tienen diferentes funcionalidades. Hablando energéticamente, entonces, sí cumple en ese papel de poder otorgar la energía que requiere el cuerpo por medio de las grasas, ¿no? Entonces, y con esto podría beneficiarse, mencionábamos, con algunas características de control de glucemia o de esta glucosa, o de ver beneficiado con algunos elementos de grasas como colesterol, pero siempre y cuando sean, mencionamos, grasas benéficas. Lo que se busca entonces es, el cuerpo metabólicamente pasa por vías, en este caso lo que busca el cuerpo es oxidar lo que son estos ácidos grasos y forma estos cuerpos cetónicos, y que de ahí puede obtener como esa energía. Entonces, simplemente energéticamente las grasas nos van a aportar pues más del doble de lo que los hidratos de carbono nos pudieran dar,
¿no? Hablando energéticamente. Definitivamente. También decías que, bueno, ya hay condiciones específicas como la epilepsia, donde desde años se empezó y de ahí el auge, ¿no? De Así este tipo de se empezaba a modalidad. ver que los pacientes con este tipo de trastorno tenían mejorías cuando, uno, ayunaban, Ujú. ayunaban y que no aparecían esas convulsiones. Ok. Y luego empezaron a ver que en el mayor consumo de grasas también empezaban como a disminuir un poco, y eso por supuesto tiene que ver con cuestiones de neurotransmisores, a nivel de neuronas, porque las grasas son precisamente, tienen esa función. Una de esas funciones es como ayudar a las cuestiones de neurotransmisores a nivel cerebral, ¿no? Entonces, Claro. empezaron a ver que ese tipo de beneficios también, por ahí de los años 60, 70, también tenía un impacto en la reducción del peso, Ujú. sobre todo en pacientes preoperatorios, que en cuestiones de semanas, hablando Sí, de 1 tienen a que 2 bajar semanas, tienen rápido. que bajar de peso muy rápido. Pero Sí. hablando, precisamente yo por eso hago la connotación, hablan de peso, independientemente de lo que fuera. Parejo, De lo ahora que sí fuera, como dicen, exactamente. ¿no? Y muchas veces los pacientes eso no lo tienen en cuenta, de que bajan peso y dicen, bueno, qué padre, ya bajé de peso, pero pues no sé si me deshidraté, no sé si perdí masa muscular, y pues de Claro. alguna forma, pues bueno, ya se ve reflejado en la báscula. Si eso me importa a mí, nada más que se vea reflejado, pues bueno, para algunos lo creerán que es padre o que es bueno, pero en el ámbito Ajá. clínico sabemos que no es así. Ahora, también bajan peso, pero después vuelven a comer los hidratos de carbono, entonces da el famoso rebote, ¿no, Así Luis? es, así es. Esto es, no, y luego aparte las dietas cetogénicas tienen como digamos, un impacto de mayor profundidad en la saciedad. Hay que ver que al Ajá. consumir más proteína, más grasa, el Ajá. cuerpo también se llena de alguna forma pues Como más más rápido. ajá. Y eso dice, pues ya cada vez como menos, y pues sí, pues cada vez como menos, porque no es lo mismo consumir una fruta que consumirse un corte de carne, digamos, o como tú Claro. lo mencionabas, chicharrón, chorizo, menudo, pues por supuesto que la diferencia va a ser mayor. Por eso también ese tipo de dietas se usa más para saciar, ¿no? Ajá. Y pues en realidad no siempre es como lo más adecuado. Oye, además que es caro, ¿no? Exactamente, Llevar una dieta. exactamente. Y por eso hay variantes se trata de alguna forma como de disminuir o darle un giro diferente a este tipo de dieta, ¿no? Que comentábamos. Ok, entonces, el aumentar el consumo de proteína, de grasa y disminuir el consumo de hidratos de carbono, pues nos puede beneficiar en la pérdida de peso, siempre y cuando se lleve de una manera adecuada, personalizada. ¿Qué pasa a aquellas personas que dicen, bueno, pues es que me encontré la famosa hojita o fui a algún lugar donde no había medidas, no había cantidades, ahora sí que nada más te dicen alimentos permitidos y alimentos prohibidos, entre los prohibidos está la fruta, la tortilla, todos los hidratos de carbono, y entre los permitidos pues obviamente está la carne y la grasa, y les prohíben también a veces el ejercicio, Luis. Así es. Ujú. Vamos, tú lo mencionas, no cualquier persona puede tener ese tipo de buscar estos planes. Ujú. Se contraindica este tipo de dieta en pacientes con enfermedades hepáticas Ok, y también con problemas de antecedentes cardiovasculares, así ¿no? es. Digamos de infartos o algún tipo de dislipidemia que no esté controlada. Eso sí no se recomendaría, porque si estamos hablando de que la grasa es el problema, pues yo le estoy Ajá. dando de consumo pues la mayor cantidad de Incluso también grasa. Problemas renales, Exactamente, ¿no? renales, También por- problemas digestivos, pues Ujú. la fibra son dietas carentes de fibra, pues me Ok. estás quitando todos los cereales, me estás quitando todas las frutas, no todas las verduras, pero bueno, me estás reduciendo el consumo, pues de Ajá. dónde voy a obtener esa Esa fibra, fibra. ¿no? Entonces, problemas de Claro. estreñimiento, también halitosis o mal olor, Mal aliento, mal ajá. aliento en la boca, pues por la cantidad también que se genera de estos mismos ácidos, digamos, o esta cantidad que se genera por el consumo alto de proteínas, sobre todo principalmente. Ujú. Entonces, toda alimentación tendrá sus pros y sus contras, digamos, Claro. y como tú lo comentabas, en el ejercicio también, pues no sería como una de las dietas más adecuadas, puesto Ujú. que me estás quitando la fuente energética por excelencia, que son los hidratos de carbono, y sobre todo en aquellos deportes de corta duración y de alta intensidad son donde más se favorece con ese tipo de nutriente. Estamos hablando de correr rápido, de Ujú. una rápida, pues quizás algún tipo de actividad física muy bajo de impacto, con una caminata, quizás una bicicleta muy ligera, algo de elíptica muy tranquilo,
pero no más, o sea, no más. Mm. Y porque menciono, me estás quitando la fuente energética y lo estás sustituyendo por otra. Por supuesto, mencionas que beneficio en el peso pudiera ser que sí, pero no de la grasa corporal como tal, ¿no? Muchas veces que se empieza a disminuir el volumen magro, la masa magra, la tono muscular, y pues bueno, es lo un poco más complicado. Ok, entonces el ejercicio sí de alguna manera está como limitado porque no tendrías esa energía para realizarlo, sobre todo el ejercicio cardiovascular. Exactamente, y digamos más en los atletas y en los atletas de alto rendimiento, donde los desgastes y las demandas son distintos, ¿no? Entonces, y también, me brinqué lo que tú comentabas, que me quitas los hidratos de carbono, después los vuelvo a consumir y viene el mentado rebote que comentaste. Y sí, pues prácticamente el rebote nosotros lo conocemos como cuando nuestro cuerpo se le limita en algún tipo de nutriente, nuestro cuerpo es sabio y ya cuando lo volvemos nuevamente a incorporar, dice, oye, pues no me quitaste nutriente y no me lo dabas, y ahora que me lo das, pues ahora quítamelo, ¿no? Es un poco más como complicado el ahora poder me lo guardo metabólicamente. porque me dejaste muchos días. Exactamente, y la gente se pregunta, oye, pues iba muy bien, pues empecé a bajar de peso muy rápido, pero de repente pues ya no la seguí y pues ya subí casi el doble. Pues sí, pues tiene que ver con esas cuestiones de equilibrio fisiológico metabólico que nuestro cuerpo trabaja y que no lo podemos poner como en contra de ese tipo de condiciones. Sí, es una de las implicaciones de este tipo de regímenes que pues no es tan sostenible a largo plazo, ¿no? Nuestro cuerpo requiere de los hidratos de carbono para funcionar, nuestro paladar los necesita de alguna manera, aunque sí debemos delimitarlos, pero definitivamente pues puede tener implicaciones en la salud. Me gustaría que nos platicaras acerca de estas consecuencias de llevarla de una manera no ética o no de la mano de un profesional para tener cuidado en ponernos a hacer este tipo de recomendaciones que pueden perjudicar nuestra salud. Regresando a la pausa, hablamos de eso. Les recuerdo nuestros teléfonos, se pueden comunicar al 31 22 11 90, 36 47 18 83 o enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Tú has llevado este tipo de dieta cetogénica? Platícanos y al momento volvemos con tus comentarios. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Continuamos, son las 7 de la mañana con 33 minutos. El día de hoy platicando de un tema muy controversial y es acerca de las dietas cetogénicas. Estas dietas donde te prohíben el consumo de hidratos de carbono y a la par aumentan el consumo ya sea de proteína o de grasa en exceso. El doctor Luis Quiroga nos está platicando al respecto, quien es especialista en temas de nutrición deportiva. Y bueno, pues platicándonos acerca también de las implicaciones que esto puede tener en la salud de un régimen llevado de manera inadecuada. Vamos a decirlo, hay variantes donde dices, bueno, o sea, me dejan ensalada, me dejan pescado, me dejan mucho aguacate, me dejan cortes magros, pero hay variantes donde la lista te dice, bueno, está permitido el chicharrón, el chorizo, el exceso de embutidos. Entonces, bueno, ahora sí que hay niveles, ¿no? También de dietas cetogénicas, Luis. Así, sí, aclarando que, y ahorita comentamos en el corte, que todas las dietas, al final de cuentas, tienen un fin, ¿no? Y es, digamos, el objetivo y el particular, a quién va destinado, pues depende mucho de las características y condiciones del paciente. O sea, no podemos decir que este tipo de dietas es malo para todos, tampoco. Pero sí habrá ciertos sustentos que tendrían que especificarse en particular este tipo de dieta para no causar algún tipo de conflicto, algún problema, ¿no? Claro. De entrada, mencionábamos que este tipo de dietas, al ser carente de hidratos de carbono, sobre todo de frutas, de verduras muchas veces, o de cereales, el paciente
tendrá que buscar algún tipo de suplementación porque las vitaminas y minerales pues no las va a encontrar en otro tipo de alimento, ¿eh? O sea, Claro. en las proteínas o en las grasas no va a encontrar vitaminas y minerales que solo están en solamente frutas están en y frutas y verduras ¿no? y en los cereales, ¿no? Comentábamos también de algún problema digestivo entre estreñimiento por esas mismas faltas de fibra, también por la cantidad excesiva tanto de grasas como de proteína. Muchas veces el paciente presenta distensión abdominal, diarreas, que eso es también como importante mencionar. Comentábamos que al reducir los hidratos de carbono, pues el paciente se va a ver con una falta de energía impresionante, por Como, más pues que este síndrome de abstinencia, exactamente, ¿no? por más que me esté obteniendo yo energía de las grasas, pues los hidratos de carbono son los que momentáneamente y rápido, de manera inmediata, nos van a dar como esa energía. Que comentamos también que pacientes con enfermedades hepáticas, pacientes con enfermedades renales, si son dietas altas en proteína, por supuesto que, o antecedentes de enfermedades cardiovasculares, no tendrían que estar consumiendo este tipo de dietas. Estamos hablando de estos extremos, porque si bien es cierto también, las dietas cetogénicas pues tienen un principio de ir reduciendo la cantidad de cereales o de azúcar, que eso al final de cuentas también alimentos procesados, pues también nos vamos a otro extremo, pues también son perjudiciales hacia la salud. Claro. O sea, si nosotros podemos llevar a cabo una dieta cetogénica, buscaríamos que las fuentes importantes del consumo de alimentos serían pues grasas de buena fuente, proteínas de buena fuente también, y que de alguna forma, pues bueno, estos beneficios sí tuvieran ese impacto deseado y que no solamente sea a libre albedrío de consumir lo que yo quiera, porque me dicen que puedo comer toda la grasa que quiera, independientemente del tipo de grasa que yo esté ingiriendo. Exactamente, yo pongo mucho ejemplo del famoso chicharrón prensado, ¿no? Que te dicen, bueno, es que si te da hambre, come chicharrón prensado, es la maravilla, ¿no? Ese no te sube de peso. Para mí el chicharrón prensado, si han leído la etiqueta nutrimental o la información, bueno, es grasa de mala calidad, porque es una grasa de origen animal, ¿sí? Que en exceso puede ser perjudicial. Pero si se han fijado en la cantidad de sodio, es enorme, ¿no? En una bolsita tipo tamaño, las que nos vende esta compañía de papas fritas, ¿no? Tiene alrededor de 1,200 miligramos, ¿no? Una bolsita de 50 gramos aproximadamente de chicharrón prensado. Entonces, imaginen la cantidad de sodio que están ingiriendo pensando que es una colación saludable, ¿no? Pudiéndote botanear, no sé, unas semillitas de girasol, unas pepitas de calabaza, que igual son grasa, pero es grasa vegetal. Entonces, por eso les aclaro, o sea, hay niveles. Y no nada más el chicharrón prensado, como tú lo mencionas. Y estamos hablando de aquellas típicas hojas que se dan en los consultorios. Con copias, ¿no? Exactamente, que con copias que no son personalizadas y que te dicen, tú tienes libre todo esto. Y tú enumeras y ves barbacoa, menudo, pozole, menudo. Yo creo que una persona en plena conciencia de su salud, claro, tiene que de entrada empezar a dudar de ese tipo de hojas, porque oye, a ver, ¿cómo puede ser posible que si yo quiero bajar de manera saludable, pues me recomienden todo este tipo de alimentos, ¿no? Embutidos. Embutidos, ¿no? exactamente, Jamón, embutidos. salchicha. Y entonces empiezan con un listado que tú dices, oye, pues qué padre, pues es lo que siempre he comido y es lo que de alguna forma tengo libre para seguir haciendo. Pues bueno, este profesional, entre comillas podemos llamarlo, Claro. pues sí me quedo con él, puesto que no me restringe como algunas cosas, ¿no? Nada más me dice que sin tortilla. No, exactamente, nada más me dice que y si me siento mal, que tome jugo de naranja o algún refresco para que se me suba la energía, ¿no? Por supuesto que eso estamos hablando de esos extremos. Claro. Que bien es cierto, hay variantes de este tipo de dietas que sí tienen un efecto, como mencionábamos, en reducir la glucosa, en reducir problemas de colesterol, triglicéridos, aumentar el HDL, que son grasas benéficas, tienen un fin benéfico, pero con ciertas estructuras, con otro tipo de alimentos que de alguna forma le darán otro fin a este tipo de alimentación, ¿no? Vamos poniendo ahora del otro lado, ¿cuáles serían las proteínas de buena calidad y las grasas de buena calidad? Estamos hablando de las proteínas, buscando aquellas de alto valor biológico. Mencionamos, por ejemplo, el huevo, podría ser por excelencia uno, por supuesto, con las limitantes, depende de las características del paciente. El pescado, ni se diga, el salmón, todas las variantes de peces azules, el atún, la sardina. Pero ahorita platicando en el corte, muchas veces como te quedas como muy limitado, o son tipo de planes de alimentación donde el paciente a veces se está quebrando la cabeza para qué desayunar, para qué comer, para qué cenar.
porque no puedo combinarlo con muchas cosas, a no ser de que con una pequeña ensaladilla, pero estamos hablando pequeñas porque si no estaría pasando las porciones que comentan, ¿no? Estamos hablando desayuno, pues huevo igual revuelto con algún tipo de embutido bajo en sodio, pues se podría hacer bajo en sal, ¿no? Comida, pues no hay tanto problema, pues porque el filete, salmón o de pescado, o de misma cerdo, carne, claro, aguacate, tal vez. O sea, puedes hasta sonar rico. Y el problema es la cena. ¿Cómo? No sé, yo te preguntaba entre corte, ¿qué es lo que se va a cenar? ¿Qué es lo que se recomienda? Pues, ¿qué puedo comer? Atún, imagínate, atún en la cena, a veces para alguien no es muy apetitoso, o algún tipo de corte para que al rato no puedas dormir por tan cargado que estés, pesado, por cuestiones digestivas. Entonces, se limita mucho, digamos, a veces las opciones que tiene el paciente. Tampoco quiero decir que sea malo, sino que nuestra labor sería educar al paciente y darle herramientas para decirle como de qué manera tendría que combinar, ¿no? Ese tipo de alimentos. Claro, y ver quién sí puede de manera radical ya tiene que someterse a este régimen, por ejemplo, a alguien que lo van a operar y que le dicen, bueno, tienes que perder tantos kilos rapidísimo porque esta operación, esta cirugía es urgente, entonces, bueno, nos vamos a ese extremo, pero hay quien puede llevar de la mano a ir dejando estos hidratos de carbono, por ejemplo, iniciar por quitar el azúcar, después vas quitando la cantidad de hidratos de carbono hasta llegar a un porcentaje que a lo mejor no es el mínimo tal cual nos vamos a los extremos, pero es más adecuado. Y a eso voy, porque muchas veces estos planes de alimentación nos mandan a los extremos y no tiene nada de malo de que empecemos a bajar el consumo de hidratos de carbono, sobre todo que sean, mencionamos, refinados o ultraprocesados, ¿no? Claro. El cuerpo no necesita azúcar, digamos, en ese sentido, y comentábamos también, muchas veces esta adicción al azúcar es demasiado potente, tanto así como cualquier tipo de droga que pues, se pudiera estar ingiriendo. Lo que se tiene que ir haciendo es irlo paulatinamente quitándonos, porque también nuestro cuerpo se hace dependiente de ese tipo de alimentos, ¿no? Y tú lo mencionaste muy bien, no va a ser de la noche a la mañana. Si tengo 15 años, 20 años con este tipo de alimentación, pues por supuesto que tengo que ir de forma gradual y tengo que educar, tengo que empezar a leer las etiquetas, tengo que saber cuánta cantidad de azúcar o de qué está conformado, qué tipo de grasa tiene este tipo de alimento, para poder generar una alimentación más adecuada y no fracasar en el intento, ¿no? Sí, porque si te vas a los extremos, bueno, 2, 3 semanas, motivadísimo porque bajó mucho de peso, y luego a la hora de incorporarlos, esos 12 kilos que había bajado ya subió 20. Así es, y culturalmente sabemos que en el país este tipo de alimentos pues, están ahí a la vuelta de la esquina, de que muchas veces no puede consumir o no puede comer una familia si no está el refresco de por medio, o no están estos jugos industrializados, o ni se diga la cantidad excesiva de algún nutriente, por ejemplo, tortillas, ¿no? En lugar de comerme 2 o una porción que me toque, me mento el medio kilo, o otro tipo de acompañar las cenas con este pan dulce. O sea, un sinfín de cuestiones culturales que son muy arraigadas y que es muy complicado cambiar. También es verdad que ningún alimento es malo por naturaleza o por sí solo, sino el exceso y la frecuencia en el consumo es lo que nos va a traer pues, las problemáticas que tenemos. Sí, ¿no? Definitivamente las cantidades excesivas que se consumen de ese alimento. Bueno, es tu cumpleaños, cómete una rebanada de pastel, no pasa nada, pero no tengas todos los días en casa el pan dulce, las galletas. O sea, esos son cosas que de repente te puedes dar esos gustos. Bueno, por aquí te mandan saludos. Luis dice, buenos días, excelente tema. Aquí escuchándote como todos los días. Saludos a mi profesor Luis Quiroga, que me impartió clase de nutrición en el deporte en la universidad hace casi 8 años. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Te mandamos saludos a Jessica Livier, y bueno, pues también aquí nos mandan saludos. Les recuerdo nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp para que sigan preguntando. Tienen el último bloque para alguna duda, algún comentario al 33 10 19 07 12. Bueno, pues volviendo, cerramos con este tema tan interesante, Luis, de las dietas cetogénicas, y bueno, pues las conclusiones que tengamos acerca de esto y las recomendaciones de cómo se debe de llevar a cabo de una manera saludable. Quédate con nosotros, volvemos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana.
Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos aquí en tu programa en línea. El día de hoy platicando sobre las dietas cetogénicas y su impacto en la salud. El doctor Luis Quiroga está con nosotros, quien es especialista en nutrición deportiva. Tenemos algunas preguntas. Luis, Héctor González nos pregunta acerca del huevo. Dice, ¿las lipoproteínas de la yema son de alta o baja densidad? Las lipoproteínas de la yema del huevo. Del huevo, del ajá. huevo. Estas van a ser de alta densidad. Ok. Y bueno, Esther Gómez también nos dice, yo me puse una dieta donde me quité azúcar, como mucho pollo, pescado, frutas y verduras, un licuado por la mañana, dice, y en mes y medio he bajado 10 kilos. Sí, era lo que comentábamos, que sí se van a ver efectos importantes en la reducción del peso corporal. Claro. Aquí nada más comentarle eso que hemos estado haciendo énfasis a lo largo del programa, que la idea no es reducir el peso por reducir, sino aquellos elementos que es el que tenemos en exceso, sobre todo que sea la grasa corporal, y que bueno, que vaya de manera gradual. O sea, por eso mencionamos, no queremos decir que este tipo de dietas son malas, o sea, no, Claro. al contrario, sino bien enfocadas y bien distribuidas con recomendaciones adecuadas de alimentos, puede tener un efecto muy beneficioso. Sí, definitivamente. Y bueno, ella aquí nos mencionó que es solamente el azúcar, pero que sí come fruta y verdura, entonces pues también es más apropiado en cuanto a fibra, ya Así decíamos los problemas digestivos que se puede presentar. Así es, que era lo que comentábamos, que aquellas personas que busquen este tipo de dietas no se vayan a los extremos, vayan gradualmente quitando esos excesos principalmente de azúcares y Claro. van a ver, simplemente con que quiten el refresco, con que quiten todo el azúcar añadido que están haciendo, van a ver, créanme, que muchos beneficios. Sí, definitivamente. ¿Cuál sería la consecuencia entonces de llevar mal, o sea, de manera inadecuada este tipo de dietas? O sea, sí bajas de peso, pero ¿qué implicaciones puede tener más allá de tu salud? No sé, elevaciones de algún componente. Sí, comentábamos que, por ejemplo, muchas veces por el exceso de grasa que se consume, que no es de muy buena calidad, o el alto consumo de proteínas, el paciente empieza también a subir de algunos elementos como de colesterol y triglicéridos, y que pues muchas veces esos tipos de patologías no avisan, ya empiezan a instalarse con los síntomas o cuando los síntomas ya están presentes. No sé si, o por ejemplo, él empieza a elevarse la presión porque también a veces el paciente empieza a trabajar a marchas forzadas ciertos órganos en específico y tendríamos que empezar como a revisar este tipo de cuestiones, ¿no? Comentábamos que no es para todos, o sea, para aquellos pacientes que son diabéticos, hipertensos, que tienen problemas de colesterol o triglicéridos. Ácido úrico, Ácido ¿no? úrico, Tampoco, exactamente, ha sido problemas renales. Lo primero es estar conscientes de que están controlados, de que no están con ningún tipo de alteración, que están llevando un régimen o que están siguiendo un tipo de dieta en específico y que aparte están con un medicamento en particular, porque el medicamento no lo van a quitar al llevar ese tipo de dietas. Que tengan el aval de algún médico especialista para decir, ¿sabes qué? Sí puede ser esa opción, tú estás bien controlado, estás llevando a cabo tu medicamento, te hemos sacado los estudios de laboratorio y todo está bien. Entonces ya de alguna forma ya tienes tú un aval que te dice que no habría tanto problema, ¿no? Claro. Pero un paciente que no tiene bien su chequeo, que está totalmente que ni siquiera descompensado, sabe cómo está, ¿no? Que nada más dice, pues le funcionó a la vecina, déjame, yo lo intento, aguas. Así es, por eso es importante que nosotros antes de poder prescribir algún tipo de plan de alimentación tenemos que conocer una adecuada evaluación para hacer un mejor diagnóstico, por supuesto que vaya interviniendo con el plan de alimentación. O sea, no todos los pacientes van a aplicar lo mismo, independientemente si es tipo de dieta cetogénica o no es tipo de dieta cetogénica, se ha visto como no muchas variantes o muchas veces si llevan un plan de alimentación, digamos, bien distribuido. O sea, no quiere decir que esta dieta sea la mejor para bajar de peso de manera rápida. O sea, a largo plazo, ¿qué tanto funciona, Luis? Porque, es muy difícil llevar este tipo de planes de dieta cetogénica es muy monótono, digamos. Sí, claro, las limitantes. Exactamente.
como que las tortillitas te hacen ojito, Exactamente, la fruta, a veces ¿no? el consumo de, pues es caro también llevar este tipo de régimen. Entonces, por lo regular hemos visto nosotros, sobre todo, apegos en los primeros meses, ¿no? Digamos, primer mes, 2 meses, pero después de ahí ya empiezan como las dificultades para poderlo seguir. Tenemos reportados, y en la literatura también se lo refiere, que los pacientes muchas veces no duran más de 2 años con ese tipo de alimentación. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar después de esos meses o después del año o de esos 2 años? Al querer migrar a otro tipo de alimentación, ¿no? Claro. Entonces tienen que ir como viendo de gradualmente cómo vamos llevando este tipo de plan, ¿no? Este tipo de régimen. Sí, lo mejor sería encontrar como este equilibrio y dices, a lo mejor a largo plazo una dieta más balanceada donde te lleve de la mano a bajar, pero no al máximo los carbohidratos, sino elegir aquellos de mejor calidad, limitados por supuesto también tus cantidades personalizadas de acuerdo a tus características, ¿no? Pero de alguna manera puede ser más sostenible a largo plazo o los efectos los mismos. Exactamente a eso. Que al final de cuentas, si comparamos una dieta, digamos, convencional o una dieta cetogénica, ambas pueden tener ese impacto, pero la que al final de cuentas va a permanecer o va a tener el paciente más adherencia, va a ser aquella que esté mejor equilibrada, más balanceada y que sea adecuada para el paciente. O sea, eso es como porque ninguna dieta pues, en sí es mala, comentamos, pero sí va a haber más dietas más adecuadas a las características de cada uno de nosotros y que de alguna forma pues tenemos que buscar no nada más la alimentación, sino combinar con estilos de vida saludables, ¿no? Con la actividad física, por supuesto, con el descanso, con manejar este estrés de todos los días. Eso es lo que nos dará al final de cuentas. Lo que nosotros queremos es que el paciente mejore la calidad de vida, llevando a cabo como esos estilos de vida saludables, ¿no? Sí, además, bueno, psicológicamente cuando te dicen prohibido, como que a muchos no les funciona tan fácil, ¿no? Como que dices, esa palabra prohibido, limitado, no puedes, no se debe. Entonces, si acá te restringen muchas cosas, pues probablemente vas a terminar aportando esa misión, ¿no? Así es, de seguirla. Que tú lo dices en el clavo, porque tendremos que disfrutar ahorita de los alimentos cuando tenemos la capacidad de hacerlo. Claro. ¿A qué me refiero? Que no tenemos ninguna enfermedad, que puedo comer casi de todo lo que quiera, que me estoy cuidando, porque ya después, con algún proceso patológico, como diabetes mellitus, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos que hay, enfermedades renales, hepáticos, cualquier tipo de patología, ahora sí, la alimentación gira o tiene un giro distinto, porque ya algunas limitantes de alimentos, no, quizás algunas provisiones, como tú lo comentaste, ya es cuando el paciente se empieza a lamentar de por qué no me cuidé cuando pude hacerlo y que podía comer de mejor manera y ahorita que se me antoja todo, pues ya no lo puedo hacer. Aunque a veces lo hacen, ¿no? Independientemente de las dificultades y de las complicaciones que van a tener a futuro. Pero no se trata de eso, se trata de que a lo largo de los años vayamos teniendo estos estilos de vida saludables, esa alimentación que por supuesto se me antoja algo, lo pueda comer, pero no es de todos los días, y que vaya combinando con otros aspectos importantes para que en un futuro pues pueda disfrutar de esos placeres más grandes que es la comida. Definitivamente, Luis, no hay como disfrutar de todo, pero con medida, ¿no? En la dosis, como dicen, está el veneno, entonces puedes saborear rico la capirotada ahorita de esta época, bueno, un pedacito no te pasa nada, pero no te termines el molde entero, el refractario, o lo hagas cada viernes, ¿no? A lo mejor lo haces un día de la cuaresma y bueno, pues a disfrutar, a saborear, como bien lo dices, comer es un placer, entonces si lo puedes disfrutar, que sea con medida. Muy bien, Luis, pues ya casi nos vamos, no sin antes pedirte por favor tus datos de contacto, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, estamos en la Universidad ITESO, estamos en la clínica Nutricia, el teléfono de la clínica, se los paso, les paso primero mi correo particular, que es luisquiroga@iteso.mx, y el teléfono de la clínica es el 3669 3434, 3669-3434, extensión 2914. Ahí ustedes hacen una cita, y a partir de la cita les hacemos una valoración. De esa valoración les decimos de su composición corporal y hacemos un plan de alimentación personalizado. Si nosotros creemos conveniente este tipo de dietas, créanme que sí las recomendaremos, si no, buscaremos otro tipo de alternativa. La intención es que cada uno de nosotros debe tener una alimentación personalizada
para que tenga un efecto beneficioso en la salud. Definitivamente, la importancia de ir al nutriólogo, a la nutrióloga. Miren, aquí les traigo muchos invitados, hay mucho de dónde escoger, cada quien en su especialidad. Lo importante es que vayan, para todos hay clientes, Luis. Lo importante, ojalá, si ustedes viven cerca de la universidad, les queda bien, les queda cómodo, vayan, acudan, pero hagan algo para estar mucho mejor y para tener un nivel de salud adecuado y no una calidad de vida mermada por precisamente no saber cómo comer. Entonces, en Universidad ITESO, ahí están los consultorios. Ahí están los consultorios en la misma licenciatura en nutrición, ahí tenemos los consultorios y les damos el servicio con equipo de alta tecnología y vanguardia para la valoración de los pacientes. Okay. Importante, Ruth, mencionar que si que dudar mucho de aquel profesional que te da lo mismo que le dio a todos, eso es importante, y aquel que te da libre de todo, pues también mejor mucho ojo y no poner en riesgo la salud antes cualquier cosa. Definitivamente, Luis. Pues muchísimas gracias. Nuevamente el teléfono de... Sí, claro que sí, 3669-3434, extensión 2914. ¿Y tu correo? luisquiroga@iteso.mx. Ahí te pueden contactar, claro sí. Tú también, por ahí tienes un espacio, si les queda muy lejos allá, contacten a Luis para una atención más personalizada. Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a Karen Escamilla en producción, Antonio Oregel en los controles. Yo soy Ruth León, un placer haber estado con ustedes esta mañana platicando de las dietas cetogénicas. Ya nos vamos, que tengan un excelente inicio de semana. Los dejo en compañía del doctor Gilberto Priego en el programa Quiero Vivir y nos escuchamos mañana. Bonito día.